Examen, fallo, evaluación, suspenso. ¿Qué nos dicen estas palabras? ¿Tienen una connotación negativa para ti? Entonces formas parte de una inmensa mayoría. Si los exámenes están amargando tu existencia en el último mes, este programa te interesa. Estamos aquí con 5 personas maravillosas que nos van a compartir pues cómo es su vivencia de los exámenes y de un poco todo lo relacionado con el tema de estudio. Así que poco a poco voy dando paso para que se presenten ellos y ellas mismas. Vamos con el primero, que va a ser Miguel. Buenas. Bueno, pues yo soy Miguel, tengo 22 años, no los que cumpla, claro. Y bueno, estoy estudiando el ciclo superior de mecatrónica industrial aquí en el ZOC, en Córdoba. Perfecto, gracias, Miguel. Le damos paso a Lucía. Bueno, pues yo soy Lucía, tengo 21 años, estudio el segundo curso de grado superior de integración social en el Colegio Ferroviario y bueno, pues elegí estudiar esto porque en mi casa hay gente que lo ha estudiado y a mí desde siempre me había llamado mucho la atención y ya si encima lo veía en mi casa, pues me daban más ganas todavía y aquí estoy. Le damos paso a Esther. Pues yo soy Esther, como ha dicho Alex, tengo 20 años y estudio primero de traducción e interpretación. Después de haber estudiado 2 años de historia del arte, pues decidí en pandemia cambiarme de carrera. Muchas gracias, Esther. Le damos paso a José. Muy buenas, yo soy José, tengo 27 años, también estudio primero de mecatrónica, en un ciclo superior, y me decidí porque yo estoy trabajando de técnico de mecatrónica, diseñando maquinaria, y bueno, había varias razones por las que sí decantarme o no por hacerlo, y la verdad es que es una de las cosas que me gusta la mecatrónica, complementa mi trabajo y también puede dar mayores salidas profesionales, ¿no? Entonces, estoy cómodo en mi trabajo, pero hombre, nunca se sabe en el sector privado qué es lo que te puede pasar. Por lo tanto, tener más formación de la que se tiene ya, nunca está de menos. Y por último, se presenta Olga. Pues yo soy Olga, tengo 23 años y actualmente pues estoy estudiando el segundo año de educación social y parte de tercero. Y previamente pues había estudiado magisterio, el grado de magisterio, y decidí meterme a educación social y estudiar otra carrera porque cuando empecé a estudiar magisterio pues no tenía la información sobre esta carrera, ¿no? O no era tan conocida como ahora. Y cuando fui estudiando pues la fui descubriendo y me iba dando cuenta mientras estaba en magisterio de que lo que realmente me gustaba era la educación no formal. Y al final pues decidí animarme y pues aquí estoy. Una vez presentados nuestros y nuestras interlocutores e interlocutoras, empezamos con las preguntas. ¿Cómo vivís la época de los exámenes? ¿Cómo ha sido vuestra Navidad? ¿Y la época de los exámenes finales? Pues, a ver, por abrir un poco el melón, yo antes de eso, de estudiar un ciclo superior de mecatrónica, estuve en carrera de ingeniería mecánica en el máster. Y la verdad es que las navidades, yo creo que a todos nos suena el típico de, bueno, vamos a tener navidades, fechas sin clases, pero dedicados totalmente al estudio porque después de navidades tenemos los exámenes, ¿no? Entonces, tenía días libres para estudiar, disfrutar de esa maravillosa biblioteca y no salir de ahí desde la noche hasta el día siguiente. Día tras día. No sé si a vosotros os parece algo conocido, raro. Bueno, yo por ejemplo... Un poco lo mismo. Sí, que Miguel. Bueno, que eso, que como yo venía también, como no lo comenta la presentación, venía previamente de una ingeniería, también sé lo que es el tener los exámenes en enero, lo que son después de las vacaciones. Y la verdad que se hacía bastante complicado el hecho de compaginar un periodo que se supone que era festivo con los estudios, ¿no? Entonces, sí, yo en mi caso este año he notado una gran diferencia, porque los exámenes los he tenido en diciembre. Y entonces, pues, una vez he terminado, y por suerte he terminado perfectamente, no había problema, pues he notado esa diferencia de poder pasar unas vacaciones tranquilas con la familia. Que no he tenido el estrés constante a lo mejor de la universidad de tener que llevarlo todo al día o tener que estudiar durante días que a lo mejor no apetece. Yo, lo que iba a decir por sumarme un poco a lo que han dicho mis compañeros es que al final
asocia la época de Navidad, que se supone que es de descanso, a una época en la que vives como con una ansiedad constante, ¿no? De tener que llegar a cumplir unos objetivos y de, como dice José, de estar viviendo en la biblioteca, ¿no? Y al final te hace vivir las Navidades con mucha presión y de estar esperando pues, a que pase ya todo el periodo de exámenes para poder descansar un poco, ¿no? Sí, yo creo que las vacaciones del estudiante no son Navidad, son las semanas que hay entre la convocatoria de febrero y el comienzo de las clases, que son un fin de semana, como muchísimo. Yo, por ejemplo, en Navidades, en estos 2 últimos años que estoy en el grado superior, tampoco... O sea, en la época de Navidad de las vacaciones en sí no he tenido nada que hacer. Pero porque en mi grado, por ejemplo, tampoco tenemos unas fechas específicas de últimos de trimestre, todos los exámenes, sino que se van repartiendo, aunque obviamente hay semanas que se te juntan más cosas. Pero a Navidades no... Como que no tengo cosas para extraescolares, por así decirlo. Y también pensándolo, muchas veces la gente que trabajamos, que alguna vez hemos trabajado y se ha juntado con un periodo de exámenes, creo que se hace todavía pues más complicado, ¿no? Porque mientras estás trabajando te estás sintiendo culpable por estar trabajando y no poder estar dedicándole ese tiempo a los estudios, a la vez algo necesario, ¿no? Entonces pues se suma ese bucle que sentimos los jóvenes, ¿no? Que estamos estudiando y las jóvenes. Al hilo un poco de lo que comentaba Olga, ¿creéis que le dais todo el tiempo de calidad? O sea, ¿creéis que le dedicáis tiempo de calidad al estudio? ¿O creéis que al final intentáis como sobrellevar un poco la vida, sobrellevar todo y o sea, ¿cómo viví esa conciliación, ¿no? Entre llevar vuestra vida, tener que estudiar constantemente, por ejemplo, en la época de Navidad, pues sobre todo días 24, 25, que son días para estar en familia y al final nos vemos obligados a estudiar, como habéis comentado antes, pues un poco por esa situación, ¿no? Que comentéis, pues, cómo os sentís en ese momento y si creéis que le dais el tiempo de calidad que los estudiantes necesitan. Yo creo que aunque se le dedique el tiempo, muchas veces no es tiempo de calidad, y si tenemos descanso, siempre tenemos el peso mental de tener que estar estudiando y no disfrutando de ese momento con nuestra familia, que es para lo que es la Navidad. Sí, yo pensaba más o menos igual, ¿no? Se tiene en mente el estudiante normativo en época de exámenes, si no está en la biblioteca, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? No puedes tener otra cosa que no sea estudiar y estudiar. Y a fin de cuentas es eso, desde por la mañana hasta por la noche, estando en la biblioteca, y el tiempo no lo aprovecha. Es el presentismo de tener calentando la silla todo el día, y eso no es rentable, pero vamos, puedes tener como mucho una hora de concentración así que te enteres, pero luego tu cuerpo te pide o dar un paseo, o estirar un poquito, o hablar con un compañero unos 5 o 10 minutos para poder seguir continuando el ritmo de estudiar. Pero llega un momento en el que tú tienes que conocerte a ti mismo y decir, pues mira, hasta aquí llego y me renta estudiar, no me renta estudiar, qué lado estoy dejando de mi vida y en qué puedo disfrutar más. Porque para seguir estudiando tú primero tienes que estar bien contigo mismo. Además que se da la situación de que las universidades al menos, o al menos desde mi punto de vista, aquí en la UCO, están usando un periodo que se supone que debería ser para ya como de relajación, para terminar ese periodo de clases que has tenido durante 3 o 4 meses, lo están usando para llenarlo para que tú estudies. Es decir, un tiempo que supuestamente deberían de completar ellos con clases o con prácticas, lo vas a completar tú con 15 días estudiando en tu casa. ¿Qué pasa? Que están usando un tiempo que es festivo, que no es lectivo. Tú obviamente lo único que tienes ganas es pues, de descansar de todo el periodo anterior que has tenido, y lo peor es que aunque tengas algún día te vas a sentir culpable por no estar estudiando y encima vas a disfrutar esos poquitos días libres que tienes. Entonces yo creo que yo ahora retomaremos ese tema, pero el hecho de las convocatorias estén puestas en enero y febrero son una muy mala decisión. Yo también lo que pensaba al escucharos también es que muchas veces pues no acaba siendo tiempo de calidad y muchas veces los estudiantes acabamos dándonos atracones de estudio, ¿no? Los días de antes, porque también muchas veces las convocatorias están súper seguidas, no te da tampoco la vida para poder compaginar todo, ¿no? Entonces pues pensaba eso, y también que muchas veces el estar estudiando a lo mejor solo
pues hace que sea incluso más difícil, ¿no? Que yo lo pensaba y estos últimos años a lo mejor pues me iba con compañeros a estudiar a la biblioteca y al menos pues ese hecho de vivirlo en comunidad y de poder compartir un poco más hacía que fuese más llevadero, ¿no? Y de poder también compartir un poco con ellos y con ellas. Entonces también creo que es importante. Bueno, pues como apuntaba un poco Miguel en la pregunta de antes, está adelantado un poquito. ¿Cuántos exámenes podéis tener aproximadamente en una semana? ¿Cuántas convocatorias se suele tener durante el periodo lectivo? Esto sobre todo va un poco más encaminado a la universidad, ya que las convocatorias son de la universidad. ¿Y qué piensas del sistema de convocatorias de la UCO? Es decir, que pues, un poco comentar por dónde apuntaba Miguel y por seguir un poco con ese tema. Pues yo cuando estudiaba la carrera teníamos, creo que eran dos convocatorias o una tercera, dependiendo de la asignatura, ¿no? De la típica de si es de primer cuatrimestre tenía enero y luego tenía la recuperación de septiembre, y si ya era una segunda matrícula a lo mejor tenía una extraordinaria de diciembre. Si es el segundo cuatrimestre, pues junio, septiembre y diciembre. Y yo creo que recordar que luego eso cambió a quitar la de diciembre y quedarnos con una de enero, junio de la primera convocatoria, luego una segunda de septiembre y ya está. Me parece que hay también una extraordinaria de abril, bueno. Pero es que creo que ha cambiado un poco también, porque claro, ahora es enero, después febrero, y después tienes una convocatoria extraordinaria que antes entraba dentro de la misma matrícula, o se consideraba el mismo año, y era septiembre. Era como una tercera oportunidad. ¿Qué pasa? Que ahora lo que se ha hecho ha sido separar esa convocatoria y septiembre se convierte en la primera oportunidad del año siguiente. Claro. Luego ahora no entraría dentro del precio de la matrícula. Ahora enero es la primera, revalida de febrero. Exacto. Luego junio, revalida de julio, y lo que era antes diciembre, que primero tenías que pagar para poder tener esa convocatoria extra, ahora es septiembre, ¿no? Sí. Primero paga, luego tienes derecho a eso. Ahora es octubre, ¿no? Lo pusieron en octubre, pero lo cambiaron de nuevo porque, claro, la UCO vio que era súper caótico porque había gente repasando asignaturas que tenían atrasadas para presentarse en octubre, a la vez que ya estaban empezando las nuevas asignaturas en septiembre-octubre. ¿Qué pasa? Que tuvieron que ponerlo ya en septiembre directamente porque vieron que se estaban solapando alguna asignatura y la gente no prestaba atención o ni siquiera asistía. Sí. Y luego también el grosso de exámenes, que a lo mejor tenía una semana 3-4 exámenes. Si tienes 5 por cuatrimestre, que es lo normal, te juntaban 3, a lo mejor la más complicada, 2 semanas sin exámenes, un examen y la semana siguiente otro. Y decías tú, ¿por qué no me lo distribuyes mejor en lo largo de las 3-4 semanas que me dan en enero? Y así tengo también una forma de planificarme más relajado. No sé si los profesores llegan a ser conscientes de la carga de trabajo que lleva su asignatura y cuando ponen los exámenes, y son conscientes también de, hostia, pues mira, hasta que dos son más complicadas, vamos a separarnos un poco más y vamos poniendo por una más junta con otra que no tenga tanta carga. Aunque estamos hablando en concreto de convocatorias y de exámenes, Lucía, tú que has estudiado solo grado superior, también nos puedes hablar un poco pues cómo es el sistema de evaluación, aunque no sean convocatorias como tal, pues cómo se pueden condensar o no se pueden condensar los exámenes, que también un poco apuntaba antes sobre eso, que también puedes aportar aquí lo que quieras, ¿vale? Vale, pues yo, por ejemplo, en primero del grado superior teníamos los exámenes distribuidos durante el trimestre, como siempre, como ha sido siempre, más o menos, igual que podía ser la ESO, pero después teníamos también la recuperación trimestral. Pero ahora, por ejemplo, en segundo no tenemos recuperaciones trimestrales, es decir, que nosotros tenemos la primera evaluación, a nosotros nos la han dado en noviembre, después la siguiente la tenemos ahora en febrero, y ya si tienes que recuperar algo pasaría a marzo, antes de las prácticas, y si suspendes ahí pues ya te tienes que presentar al año siguiente, pero no te dan la oportunidad de justo después del primer trimestre o segundo trimestre hacer el examen de recuperación. Por lo tanto también de venir de eso, de que te den esa oportunidad a entrar al año siguiente y enterarte de eso, pues ya te da un poco más de
a mí me pone mucho más nerviosa porque sé que esa oportunidad como que no, que me la han quitado. Y pues eso sí está ahí un poco tal. Pero es verdad que yo, en lo que he dicho antes, en el reparto de exámenes, es verdad que yo puedo tener a lo mejor más entregas de trabajo, y si se me juntan más entregas de trabajo con algún examen por medio metido. Pero en mi grado, entre que no hay tantos exámenes, son más trabajos, y que sí que lo intentan distribuir mejor. De hecho, nos han adelantado ahora la entrega de uno porque han visto que había una semana libre. Sí, es verdad que lo intentan acomodar por donde pueden. Esther, ¿cómo ha sido tu vivencia de este primer cuatrimestre en la universidad? Más o menos lo han comentado ellos todos. Los exámenes están muy mal repartidos. Una semana puedes tener 3 y luego la semana siguiente tienes 2 de las asignaturas más fáciles, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces me he tenido que dejar una asignatura en febrero. Ahora, si suspendo algunos de los que he hecho, también tengo que ir a febrero con más asignaturas. Y al final, los estudiantes lo que queremos es aprobar, obviamente, pero también tener algo de vacaciones. Y si tienes exámenes hasta el último de febrero, es que, como ya he dicho, es que no tienes vacaciones. Entonces eso, luego también lo de septiembre desmotiva mucho, porque si suspendes en febrero, sabes que tienes que pagar otra matrícula, que te dan un porcentaje, pero no es el 100%. Entonces al final, también por la presión de no tener que volver a pagar matrícula, te hace estar más nervioso y presentarte más nervioso a los exámenes. Así que eso es un poco lo que han comentado todos. Y una cosilla que yo pude percibir en los 3 años que yo estuve fue que al menos la UCO como que pretende alargar mucho o dar muchísimo contenido en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? El problema es que tienen ya que llevarse las convocatorias enero y febrero, y muchas veces a lo mejor obtendrían mejores resultados quitándola, si cabe, el último tema de lo que sería ese cuatrimestre, y dándonos aunque fuera una semana, 10 días para poder estudiar y poder presentarnos a una convocatoria que hubiera en diciembre. Yo creo que eso daría muchísimo mejores resultados, porque los alumnos tendrían después ese tiempo no lectivo, que serían las vacaciones de Navidad, pues un poco más libre, o a lo mejor poner una sola convocatoria como algo extraordinario para recuperar, pero ya el grueso lo ha hecho antes, ya intentó por lo menos quitarte esa asignatura en diciembre. Yo también, relacionado con lo que ha dicho Miguel, que muchas veces se pretende que en una semana o 15 días, ¿no?, pues estudia lo que ha hecho durante un cuatrimestre, y se le da mucho peso a la nota de los exámenes, cuando realmente se podría evaluar también de otras maneras, ¿no? Que ahora yo creo que se está intentando hacer un cambio hacia eso, ¿no?, hacia evaluar más con el trabajo del día a día en la asignatura, que es lo que tendría que ser, ¿no?, y el proceso que tú estás llevando, porque al final un examen pues también influye en muchos factores, ¿no?, de luego el resultado que tú obtengas, ¿no? No va a determinar el conocimiento que tú has ido desarrollando sobre esa asignatura. Entonces también creo que tendríamos que ir tendiendo a otros métodos de evaluación que reflejasen realmente el aprendizaje, ¿no? Un poco por rescatar algo que ha dicho Esther, ¿no?, de la presión durante los exámenes, y eso, y rescatando también un poco lo que dijo José, de que a veces necesitaba darse el paseo. Cuando estáis así especialmente estresados, especialmente frustrados porque lleváis todo el día estudiando o porque habéis suspendido cualquier examen, ¿cuál es vuestra manera, pues, un poco de gestionar esa situación, de esto, o ni siquiera podéis porque ya estáis pensando en que no podéis suspender el examen siguiente? Un poco cuál es esa vivencia, ¿no? Yo creo que cuando los primeros años, ¿no?, por lo menos a mí me pasaba que los primeros años de universidad sí que no me permitía tanto tener esos momentos de distraerme o de despejarme, ¿no? Pero a lo mejor mientras he ido avanzando en la etapa universitaria, pues me iba dando cuenta de que al final es que es algo necesario, y es que si no, pues acaban contigo, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final es el poder salir un rato, el poder estar con tus amigos, dedicar tiempo para ti, ¿no?, que muchas veces se nos olvida, y al final pues se nos va acumulando ahí una tensión, y sobre todo eso, ¿no?, pues el poder compartir también con la gente que te rodea, pues como esta. Totalmente, creo que además compartir la experiencia con amigos ayuda bastante. No solo ya desfogaros entre uno y otro, pero saber que estoy viviendo algo parecido, y eso, yo valoro también mucho lo de tener amigos. Valoro porque no lo tengo. Tener amigos en tu barrio con los que puedes decir, vamos a bajarnos a dar un paseo,
que al final eso es bastante privilegio porque es un momento que te puedes bajar 10 minutos si es lo que te hace falta y luego necesitas seguir estudiando y esos 10 minutos son bastante también de calidad para luego seguir, no sé, más fuerte. José, tú que apuntabas un poco el tema paseo igual que dices, ¿cuál es tu manera de gestionar ese estrés o de sentirte mejor o de volver a poder concentrarte para estudiar? Pues un poco esa vivencia, ¿no? Que nos cuentes. Sí, a ver, yo para tener un poco más llevadero lo que es el estudio, a mí siempre me ha gustado estudiar en grupo, ¿no? No sé si es por el tipo de temario, que sea teoría, que sea más tipo de ejercicio. Entonces siempre hacíamos un grupete, el que explicaba el problema era más o menos el que se llama el grueso de la cháchara y los demás pues atendíamos, era como clase entre nosotros mismos, ¿no? Era mucho más amena, mucho más llevadera, entonces podía estar un poco más. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegaba un rato que decía, no hemos terminado el ejercicio, tenemos la cabeza loca, vamos entre todos a despejarnos un poquito, ¿no? Entonces, sobre todo en mi época de exámenes siempre se ha marcado que estás con personas, ¿no? Entre todos pues, nos hacíamos todo más llevadero, el que no sabía una cosa sabía de otra y entre todos nos complementábamos y la verdad es que era mucho más liviano lo que es la carga de época de examen. También otra de las cosas que yo creo que alguna vez u otra hemos tenido que hacer también es el deporte. Yo creo que también recurrir al deporte pues de alguna forma nos libera un poco de tensión y bueno, y nos evade aunque sea por media horita. Además que es algo que como tiene un esfuerzo, ¿no? Pues se puede hacer bastante rápido y muchas veces pues recurrimos a él porque tampoco tienes que dedicarle mucho y puedes seguir después con el estudio. Entonces también es una buena forma de desfogar. Viendo ahora un poco la manera de desfogar, que prácticamente pues deporte, estar un rato con los amigos, compartir ese tiempo, que durante la época de exámenes esto lo descuidas especialmente, ¿creéis que debería ser de otra manera? No sé, un poco pues comentar esa vivencia de si estáis dejando de lado vuestra vida por estar en la época de exámenes. Hombre, pues yo creo que un poco sí, ¿no? Porque por lo menos como yo lo pensaba era, voy a dejar un poco más de lado el salir a la calle, ser un poco menos de deporte, por aprovechar un mes malo y ya probarlo todo, por como decirlo. Si te toca un poco más, pues un poco más, pero no extender tanto lo que es tu época de estudio, ¿no? Tienes tu primera convocatoria, lo intentas sacar todo en tu primera convocatoria o intentas extenderlo a la segunda repartiendo y hacerlo todo un poquito mejor, ¿no? O sea, sí, voy a recalcar lo de José, que muchas veces dejamos de lado eso, pasar tiempo con nuestras amigas, sobre todo con nuestra familia también en Navidad y de eso. Entonces, y también las cosas que nos gustan hacer a nosotros, no solo estar con gente, sino me apetece leer, pues no voy a leer hasta que no termine los exámenes porque si no me distraigo o quiero seguir leyendo en vez de estudiar. Entonces, no sé, que sí, que dejamos de lado esas cosas que yo creo que son necesarias aunque estemos estudiando. Yo iba a lanzarle la pregunta a Lucía, que antes hablaba un poco de que a lo mejor sus exámenes sí que estaban un poco repartidos, pero sí que las entregas de los trabajos sí que al final también es algo diario y algo esto, pero yo creo que en esa época final, ¿no? Pues se tiene que vivir con más agobio, para que nos cuentes tu situación, que no es tan concreta quizás con los exámenes, ya que has compartido que sí se reparte más durante el trimestre, pero sí que la entrega de trabajo al final y eso te produce saturación o te produce estrés. Sí, además, como los trabajos, o sea, los exámenes es una cosa al fin y al cabo individual, que tú te repartes tu tiempo y te puedes organizar sin salpicarle nada a nadie de la mejor manera, pero como suelen ser trabajos en grupo, por mucho que te lo repartas para hacerlo en tu casa, hay muchos que no te puedes repartir porque tienen que estar hilados o tienen que ser, que no tienen que ser colaborativos, sino más cooperativos, ¿sabes? Entonces, pues en esos momentos lo que tienes que quedar o tal, pues muchas veces no es en los momentos que a ti te gustaría, por lo que puede pues que después se te haga más burullo al final y tengas que estirar al máximo el tiempo para poder pues entregarlo a tiempo y entregarlos bien, porque eso, más como he dicho luego, si le sumas también otros exámenes,
pues ya es el acabose. Y lo que estamos hablando del tiempo de calidad y tal, es verdad que lo que dice de tener tus amigos en tu barrio es un privilegio, porque si tú, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que yo no puedo estar estudiando en mi casa y no salir ni 10 minutos. Yo tengo que salir mínimo 10 minutos o media hora al día. Entonces yo me pongo en la tesitura de estrés de no poder hacerlo, por ejemplo, como ella en su caso, y yo creo que lo pasaría fatal, porque a mí eso me libera muchísimo en los días que estoy en el colegio, sobre todo como estudio de tarde, pues sobre todo por eso. Y ya no solo eso, sino también el tiempo que tarda a lo mejor en desplazarte a la biblioteca, que a lo mejor no tienes una biblioteca especialmente cercana. Si tienes, como hablaba antes de los trabajos en grupo, pues si tienes que llegar a esos trabajos en grupo en algún sitio tienes que quedar, tienes que perder ese tiempo de transporte, ¿no? Y sobre todo si en el mismo día tienes que ir y venir hasta 2, 3 o 4 veces de la biblioteca, porque también tienes otras cosas que hacer, ¿no? Que no es solo estar estudiando, que al final es tiempo también que tienes que dedicar a eso. Bueno, vamos un poco pasando a un segundo bloque de preguntas, ¿vale? En el cual ya vamos a entrar un poco más pues a cómo nos sentimos, por ejemplo, cómo nos sentimos cuando suspendemos, si eso afecta a nuestra autoestima. Hay gente, si conocéis a gente o a vosotros pasa, por ejemplo, que del mismo estrés pues siente un poco de ansiedad, le cuesta dormir por la noche, le cuesta, incluso el mismo día del examen se presenta y al final es incapaz de poner todo de los nervios que tiene, ¿no? Pues un poco esa situación, ¿cómo la vivís vosotros? Y si conocéis a alguien que le pueda pasar algo así parecido. Yo sí que es verdad que al final muchas veces cuando estás acostumbrada a tener esa presión con los exámenes, ¿no? Y intentar siempre sacarlo tú, pues cuando a lo mejor te llega un suspenso, la primera vez siempre suele ser de sentirte fatal, ¿no? Y súper culpable y de podría haber hecho más, de tal. Pero también creo que conforme vas viviendo un poco y vas viendo cómo es el sistema, ¿no? Y cómo nos va ahogando, pues tenemos también que ir aprendiendo un poco más a gestionarlo. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, que creo que más o menos me tengo trabajado eso cuando a lo mejor me esperaba una nota, ¿no?, más buena y de repente veo una un poco peor, pues incluso muchas veces como que ni llego a conseguir alegrarme por haber sacado esa nota, que en realidad tampoco es mala, pero por esa presión de tener que llegar siempre a más. Y sí que es verdad que sí que he tenido alguna vez algún compañero que sí que lo ha pasado realmente mal, de llegar a tener pues eso, pues cuadros de ansiedad o de verse envuelto en una presión tan grande que al final, por esa meritocracia y por todo lo que nos exigen, de acabar en eso, en problemas de salud mental, pero de todo lo que nos acaban exigiendo, ¿no? Y creo que es un problema que muchas veces se invisibiliza o se deja de lado y que estamos presentes en nuestra realidad. Y retomando también algo que creo que has comentado tú, Olga, de que los exámenes no deberían de contar tanto sobre la nota final, porque verdaderamente no es lo principal o lo que nos debería de evaluar en conjunto. Entonces yo he tenido la suerte de vivir esa diferencia de estar en la universidad y ahora en ciclo, y una de las cosas que más valoro ahora es que los exámenes, es verdad que es un gran porcentaje, pero no es es un 60% aproximadamente. Entonces yo creo que es un porcentaje bastante bueno para que también cuente, o de hecho un 40%. No, es que no es ni mayoría, de hecho. Es decir, cuentan mucho más las prácticas, porque, oye, al fin y al cabo es algo de mantenimiento, automatización y demás. Están valorando lo que verdaderamente deberían de valorar, que es la parte práctica. Cuando en la universidad siempre se han centrado mucho en los exámenes, en esa evaluación, en el contenido teórico, y en como en la exigencia de tener que aprobarlo sí o sí para poder aprobar la asignatura. Entonces yo creo que eso, que en los superiores, y no sé si Lucía a lo mejor coincide con eso, los exámenes no tienen tanta importancia, ¿no? Es verdad, siempre llegas con la tensión y demás, porque quiera o no es nota, pero los profesores no te lo pintan de esa manera. Simplemente, oye, chavales, estudiad, pero ellos, tú sabes que verdaderamente te van a evaluar por lo que tú haces en la clase
por cómo te ven y cómo eres, no por una nota o en un momento dado que se te puede ir de la cabeza y ya has tropeado un trimestre. Pues no lo van a tener todo en cuenta. Yo creo que eso también es importante, la manera de evaluar, y también, pues no solo cómo evalúan a lo largo del curso y luego en el examen, sino la forma del examen influye también mucho, yo creo, porque no todo el mundo estudia de la misma manera, no todo el mundo memoriza de la misma manera. Entonces, muchas veces cuando los exámenes son simplemente de vomitar unos contenidos, pues eso para la gente que no sabe o no se le es tan fácil memorizar, pues es más difícil. Además, también creo que cuando te has preparado mucho un examen y lo suspendes, te desmotiva muchísimo. Y ya con los demás te puedes hasta llegar a sentir inútil por haber suspendido un examen que has estudiado y te has esforzado. Y eso, entonces yo por lo menos muchas veces esto me ha creado mucha ansiedad y eso, entonces yo creo que no merece la pena estar durante todo el curso además haciendo cosas, porque en algunas asignaturas no solo es el examen, sino como ha dicho Miguel, se separa, o sea, hay un porcentaje, pero si suspende uno de los porcentajes ha suspendido todo el curso, entonces no puedes solo estar, o sea, no es solo el examen final, aunque lo tengas que aprobar. Entonces, no sé, creo que muchas veces no merece la pena el valor que le damos a los exámenes, pero al final es muchas veces lo que nos va a dar un futuro, que tampoco nos lo asegura, pero es un camino. Desde mi experiencia, yo como lo vivía, yo era consciente de, oye, tienes un examen, ¿te has esforzado? ¿Sí? ¿No? ¿Has dedicado todo lo que podías? Y era tu autoexigencia de decirte cuánto tiempo has tenido, cuánto tiempo lo has dedicado, lo has aprovechado, te has distraído, ¿no? Y era como ese martillo tú mismo de decir, bueno, si no lo he aprobado, algo más podía haber hecho, ¿no? Y eso me costó mucho en los primeros años de carrera, sobre todo el primer año y ya el segundo tuve una mala racha de, oye, no me siento motivado para estudiar porque no veo reflejado y en las notas. Y vamos, tuve un segundo cuatrimestre en el que también lo tuve que hablar con mis padres. No estoy motivado para estudiar, no me voy a presentar a la asignatura porque no lo veo que vaya a echar un tiempo. Voy a dedicarme lo mismo, como he dicho al principio del podcast. Hay que sentirse bien con uno mismo para decir, tengo ganas porque quiero estudiar esto, y encontrarte contigo de decir, es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces ya, después de hablarte contigo mismo y decir, vamos a retomarlo, vamos a ver qué ha fallado en estos años detrás de la carrera y volver a encontrar una forma más sana, compaginada estos estudios con este tiempo y con tu vida. Entonces esa época fue un poco dura, ¿no? Y sobre todo apoyarte en gente cercana para poder remontar eso un poquito. En tu caso, José, tus padres como que apoyaron un poco la decisión o tal, pero también entiendo que nuestros padres también nos exigen en cierta parte cuando estamos hechos, porque según ellos es la única obligación que tenemos la de estudiar y la de sacarnos nuestros estudios, ¿no? Entonces entiendo que a lo mejor a ti tus padres pues te pudieran apoyar, pero a lo mejor no es el caso de todo el mundo. Lucía, Miguel, ¿vosotros tenéis algún caso parecido que hayáis pasado algo como José y que hayan apoyado a vuestros padres, a vuestra gente más cercana o no? Yo perdóname con un momento. Sí, es verdad que los padres pueden ver que es la única obligación que tenemos, pero hombre, también tienen que conocer que somos personas, que no siempre tenemos que ser 100% productivos. Si hay veces que estamos aquí podemos darlo, pero si hay veces que estamos aquí necesitamos apoyo y no nos pueden machacar con es lo único que tenéis que hacer porque no lo aprobáis, ¿no? Yo creo que eso ya depende de los padres, el verlo o no verlo. Yo, por ejemplo, el caso... Yo con mi familia es verdad que siempre en el tema estudios... Bueno, siempre, yo antes es verdad que sacaba malas notas, ¿vale? Entonces, cuando decidí no hacer bachiller, pues la gente no se sorprendía porque es lo típico de... Se veía venir que no lo iba a hacer, ¿sabes? Aunque yo realmente llegué a llevar la matrícula. Entonces, pues, cuando yo lo que quería hacer era o integración social o peluquería. Entonces, lo único que me dijo mi madre fue, si haces peluquería, intenta sacarte el bachiller para luego tener alguna nota más,
quieres hacer otro grado o te quieres meter en algún sitio. Y me dijo, pero si quieres hacer integración social, pues hazlo directamente. Y ya está, fue el único así consejo, por decirlo de alguna manera, que me dio. Y no me dijeron más nada, pero es verdad que sí conozco bastantes casos en los que los padres machacan mucho a los hijos y a lo mejor están haciendo cosas que no les gusta, que no se sienten bien, y al final pues muchos de ellos se terminan cambiando y otros tantos pues no pagan, porque se siente que los decepcionan, entonces pues al final no. Y eso tampoco puede ser así, porque al final la vida es tuya, al final eres tú quien va a trabajar de eso o quien se lo va, porque mínimo vas a estar 2 años estudiando esa cosa. Entonces al final, como si a ti no te gusta o no tal, es mejor decirlo a seguir tragando tú solo pana. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi caso, a ver, a mí siempre mis padres me han apoyado en todo lo que decido, porque, hombre, ellos siempre me han visto sensatez, ¿no? Pues me han educado para eso. Pero sí es verdad que también yo creo que hay una generación, la de nuestros padres y nuestros abuelos, de que muchas veces identifican el cursar una... o el... ¿cómo lo digo? El cursar una actividad muy difícil, ¿no? El hacer algo muy complicado o que muy poca gente decida llevarlo a cabo con el éxito. Y yo creo que es tengo un poco de confusión con el término de éxito, ¿no? A lo mejor para mí el éxito es simplemente ser buena persona, tener valores, ¿no? Tener cultura, independientemente de cuál sea mi oficio, al fin y al cabo, como si acabo de, con perdón a los barrenderos, pues de barrendero, voy a ser la persona más digna del mundo, ¿no? Es decir, no por tener ese trabajo o tener otro oficio más o menos remunerado, voy a ser peor persona. Entonces muchas veces es eso, que esa generación siempre ha identificado el tener un mayor sueldo con el éxito, y es algo que está totalmente erróneo. Entonces, yo en mi caso es eso, yo decidí el cambiarme simplemente por eso, porque tú decides al fin y al cabo que tu vida es tu propia vida y que tú al final eres el que tienes que tomar las decisiones, porque hacer algo que no te gusta el resto de tu vida debe ser horroroso. Entonces nunca te renta. Y por decir cobro 300, 400 euros más, la salud mental no tiene precio. Totalmente. Yo creo que es muy importante que tus padres te apoyen en tus decisiones en la vida en general, pero las académicas también, porque al final son tus padres y tú valoras lo que dicen de ti. O sea, si ellos, si ven que tienes buenas notas, te felicitan porque se preocupan por tu futuro, y si ven que tienes malas notas, al final por unos padres se pueden preocupar por no vas a tener futuro tal, y otros padres se pueden preocupar de estás bien, si necesitas cambiar de carrera, si necesitas cambiar de y tal. Y yo creo que muchas veces ha sido gracias a mis padres por lo que he conseguido decir, no me gusta esta carrera, me gusta esta, porque al final ellos me veían y me decían, si no estás feliz, será porque no estás haciendo lo que realmente te gusta. Entonces, a ver, es muy importante, yo creo. Y también es importante estar seguro en ti mismo y en lo que te gusta, porque al final si tienes unos padres que no te apoyan, también por lo económico pues es complicado, pero hay que saber lo que te hace feliz a ti mismo. Yo, aunque tengo un poco de presentador, así que me gustaría también comentar. A mí una de las cosas que más me frustraba era que yo llegaba con una muy buena nota a mi casa, que a lo mejor podía llegar con un 8, con un 9, y además no solo con una buena nota, sino además con la sensación de haber dado un poco todo lo que tenía dentro para poder sacar ese 8 o ese 9. Y cuando llegaba y le decía a mi abuela, ¿qué he sacado un 8? Mi abuela me decía, pues un 9 tendrías que haber sacado. Entonces es como que todo el trabajo y todo lo contento que tú vas en ese momento, ¿no? Pues en ese momento se te derrumba, porque a lo mejor te quieren evaluar de otra manera o cualquier cosa, ¿no? Y como eso también nos puede frustrar un poco. Olga, ¿has tenido alguna situación así parecida en casa? ¿Has sufrido alguna vez ese tipo de cosas de que ibas a compartir algo con mucha alegría y de repente lo que te ha llevado ha sido una respuesta totalmente contraria a la que esperabas y eso te ha hecho frustrarte, te ha hecho tal, o cómo ha sido tu vivencia?
Más o menos un poco parecido a lo que has contado, ¿no? También creo que como a lo mejor nuestros padres pues puede que no tengan el conocimiento de qué es exactamente lo que estamos estudiando o en qué consistía ese examen, ¿no? Pues a lo mejor ellos lo ven como algo que podría haber sido mucho más fácil o que podría haber hecho más, ¿no? Pero también a lo mejor pues desconocen ese proceso y por eso pues puede que tengan como esa expectativa. Sí que es verdad que cuando estabais hablando pues también pensaba en amigos que a lo mejor pues empezaron estudiando una cosa por unas expectativas, ¿no? Que había sobre ellos porque sus padres habían hecho tal y de repente pues a los 3 años ya de no poder más pues decidieron cambiarse a algo súper diferente a lo que estaban haciendo porque es que realmente es lo que les gustaba, ¿no? Y además es que me pasa bastante y hubo una época además en la que cuando estaba yo sobre todo en tercero de carrera pues cuando más me di cuenta de que muchos amigos estaban saliendo de las carreras que habían empezado, ¿no? Y ahí me di cuenta un poco de eso, de cómo además también en segundo de bachillerato te hacen elegir como el que va a ser tu destino, ¿no? Sin tener también una buena orientación, sin ni siquiera también conocerte realmente, ¿no? Porque es un proceso un poco ahí de muchos cambios. Y sientes que es la decisión de tu vida y luego encima muchas veces hasta nos sentimos mal cuando tenemos... Yo me acuerdo que cuando estaba en magisterio, en primero, que veía que no era lo que más me motivaba, en segundo decidí cambiarme a educación social, al final no lo hice también un poco por decir, no, voy a seguir con esto que he empezado y también ahí está un poco esa presión que estáis purulando, ¿no? Entonces, pues... Y ya Luego, también- un poco... Ah, sí, perdón. perdona. Dime. No, ve tú, Miguel, porque yo voy a cambiar ya de tema. Eso, y también siguiendo el hilo un poco del tema de los psicólogos, mediadores que haya dentro del instituto, es verdad que esa transición de lo que es bachiller a tu futuro profesional, ya sea de ciclo o simplemente empezar a trabajar o universidad, muchas veces como que nos clasifican de si tú eres buen estudiante, universidad, si tú eres mal estudiante, pues vete a trabajar o vete a ciclo. Es decir, ¿por qué tanto clasismo cuando verdaderamente, aunque yo sea, mi caso por ejemplo, yo por suerte siempre he sido un chaval que ha sacado una nota bastante buena, pero ¿por qué a mí el orientador directamente me recomendaba tú tira para adelante con la ingeniería? Es decir, no hay más alternativas para mí, o porque la otra alternativa no es factible, ¿sabes? Porque yo conozco casos de amigos que la verdad, cualquier orientador o cualquier persona de ese tipo le hubiera dicho que se pusieran a trabajar directamente y sin embargo se están sacando la carrera. Es decir, yo creo que no depende muchas veces de la nota, porque la nota es simplemente algo que nos representa en esa hora. Pero se debería centrar un poco en las emociones que tenemos cada uno, en lo que pensamos a largo plazo, porque aunque yo sea una persona que tenga buena cabeza, no quiere decir que yo tenga que emplearla al 100% o tenga que hacer eso que la sociedad me está diciendo que es lo ideal para mí. Un poco por seguir un poco en lo que está diciendo Miguel, aparte de esa diferencia de, por ejemplo, gente que saca mejores notas, gente que saca peores notas, que al final lo encaminan hacia un sitio o hacia otro, ¿creéis que también existe una diferencia en el género en cuanto a los estudios, en cuanto a lo que te aconsejan, en cuanto a lo que te pueden decir, ya sea de estudiar un grado o una carrera, o de estudiar cierta carrera o de estudiar cierto grado? Si creéis que existe algún tipo de diferencia, tanto en las buenas notas como apuntaba Miguel, o buenas notas o malas notas, como apuntaba Miguel, o también en ser hombre o ser mujer. A ver, el tipo de notas, yo creo que por una más general siempre se ha dicho, oye, pues las chicas siempre son más listas que los chicos, ¿no? Y en parte, a veces que es verdad, pero no siempre, ¿no? Eso yo creo que es una de las diferencias así más genéricas que se tiene. Y con respecto a la otra, era con la diferencia de clase respecto a la nota, ¿era? Sí, vale. También se tiene en cuenta como, bueno, esa persona sacaba las notas, ¿no? Esa persona, pues ya de por sí se le atribuyen unos valores más negativos que una persona que saca buenas notas. Es decir, no te juntes con él, sácame las notas, va a ser mala influencia para ti. Y yo creo que no se tiene en cuenta muchas veces de qué hay detrás de esa persona, ¿no? Sobre todo de lo más básico es en qué asignatura estás sacando malas notas, qué le motiva para estar ahí. Porque yo en mi clase había gente que sacaba muy malas notas porque no le motivaba a estudiar.
bien por el sistema educativo, bien porque sus padres no motivaban, bien por X cosas, pero luego eran unas figuras que se ponían a dibujar, se ponían a hacer cosas que a ellos les gustaban y eran unos verdaderos artistas, unas verdaderas máquinas. Y digo, es que vosotros sois desde que tenían 12 años, que yo sabía hacer un solecito con la cara sonriente y mal hecho, y luego ellos te pintaban pues lo que les gustaba, un graffiti, unas cosas tuning, que digo, es que estos son artistas ya desde chiquititos. Y yo creo que esa diferencia de notas en el sistema educativo actual, yo creo que está muy criminalizado. Deberían de haber un sistema educativo más flexible en función de lo que le motive a esa persona de estudiar. Y también llevándomelo ya a la universidad y en general eso, también hay una diferencia de clase, ya no solo pues esto de cada uno pues tiene su tipo de carrera, que eso pues obviamente si estudia una carrera otra pues también influye, pero hay una distinción también, que hay gente que en la época de exámenes trabaja. Entonces al final es una gran diferencia entre tener todo el tiempo del mundo y no tener otra preocupación que el factor de tener que apoyar, por ejemplo, a tus padres en Navidad. Entonces eso yo creo que más de género es de clase, puede ser. La época de exámenes sobre todo. Yo sí que creo que también hay una distinción de género importante, sobre todo a la hora de elegir la carrera, ¿no? O el ciclo, lo que quieras estudiar. Que parece que hay como categorizar carreras de hombres, ¿no? Y carreras de mujeres. Y al final, pues las de las mujeres están más relacionadas con los cuidados, pues magisterio, integración, educación social, ¿no? Y las de los hombres, pues con cosas más técnicas, ¿no? Y al final también, la gente, por ejemplo, los hombres que estudian magisterio, las mujeres que estudian una ingeniería, también hay como unos estereotipos sobre esa gente, ¿no? Que al final se marcan y se van reproduciendo, ¿no? Y van calando también en nosotros, ¿no? Y yo creo que eso sí está ahí muy claro. Y también, pensando en la pregunta, veía también que a lo mejor puede que cada vez se vaya paliando más, pero también a la hora de estudiar, pues también muchas veces las mujeres también somos las que nos encargamos muchas veces de ese trabajo, pues más de encargarnos de personas en casa o de más relacionados, ¿no? Que muchas veces tenemos que también paliar con esa carga que el patriarcado también ejerce sobre nosotros y que también puede llegar a afectarnos a la hora de estudiar. Y también lo que ha dicho es que no es lo mismo una persona que necesita, por ejemplo, estar apoyando económicamente en casa y cómo tiene que conciliarse, porque al final es compaginar un montón de aspectos que alguien, pues que por así decirlo, tiene la vida resuelta, ¿no? Y no tiene pues esa situación ahora mismo en un momento de su vida en el que no necesita trabajar, ¿no? Que son cosas que al final acaban influyendo mucho. Lucía, ¿algo que añadir a alguna visión que es una visión diferente? ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida pues que al final has tenido que decidir por algo cuando no querías o simplemente esto no te ha llegado o no ha llegado a notarlo? Pues, por ejemplo, lo que habéis estado hablando antes, vamos, que yo lo he mencionado también en lo que he dicho con mi madre y tal. Yo es verdad que siempre he seguido un mismo camino, aunque es verdad que para llegar al grado superior tuve que hacer un grado medio, porque no hice el bachiller. Y el grado medio a mí no me gustaba, pero como sabía que era para llegar a ese objetivo, pues no lo dejé, aunque yo me lo había planteado muchas veces dejarlo. No lo dejé, pero por eso. Pero es verdad que yo lo pensé y dije, es que si este fuera el grado que yo he elegido y que yo quería y me hubiera sentido de esta manera, me hubiera quitado y hubiera tirado por otra cosa, porque es que es muy complicado y muy cansado y de todo. Estás con una cosa, como lo que hemos dicho antes, que no te gusta. Y a mí, yo también fui una de las muchachas, bueno, una de las personas, que a mí el orientador de mi colegio me dijo que no me fuera ni de coña a bachiller. Cuando después yo me he ido, por ejemplo, a los grados, y en los grados he estado sacando buenas notas. Lo que pasa que era eso, era falta de motivación, y eran cosas pues que como no me gustaba estudiarlas, pues no se veía reflejado resultados, porque es que no había trabajo detrás, simplemente. Y la diferencia, por ejemplo, de género y tal, es verdad que las mujeres, es verdad que está reflejado que se van más para trabajos de como servicio, para estudios de servicio y cuidado, tanto servicios de, como te digo, peluquería, limpieza, como después a cuidados de enfermería
enfermera hasta cuidadora a domicilio y trabajo así. Es verdad que eso sí que está muy señalado, pero luego a la hora de guiarte yo no he visto eso reflejado porque tampoco he tenido que buscar mucha orientación a lo largo de mis años escolares. Pero sí creo que están señalizadas algunas de las carreras y grados, vamos, sí. Bueno, pues ahora vamos a ver cuál es la postura de la juventud obrera cristiana frente a este tema que estamos debatiendo. Y ante todo esto, ¿qué nos propone la JOS? Con el convencimiento de que todos y todas hemos nacido iguales, hijos e hijas de Dios, tenemos que tener las mismas oportunidades para desarrollarnos. Vemos la necesidad de una educación pública, una educación al servicio de la persona y no de los beneficios económicos, que se adapte a las necesidades del alumnado, que libere, que potencie valores para construir formas de vida más respetuosas y solidarias con nuestros semejantes, que fomente la autoformación más allá del aula preocupándonos por los temas que nos rodean y, en definitiva, siendo protagonistas de nuestra vida. Como nos apunta la doctrina social de la Iglesia, solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal para todos y todas. Para favorecer un crecimiento semejante es necesario, en particular, apoyar a los últimos, asegurar efectivamente condiciones de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer y garantizar una igualdad objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley. Desde la JOS tenemos que estar siempre sensibles ante estas situaciones, ya que, aunque haya exámenes, la dignidad de un estudiante no es menor que la de cualquier persona y tiene que ser defendida, porque su situación no es fruto de la casualidad, es la consecuencia de un sistema injusto que necesita tener a los jóvenes débiles para que los poderosos lo sean cada día más. La educación es el motor de crecimiento y medio para corregir las desigualdades sociales que existen en esta sociedad, al generar oportunidades y, por tanto, igualdad. Así que, seguimos reivindicando una educación pública y de calidad, un entorno social que facilite, motive y reconozca a los estudiantes para que observemos que se abre un mundo de posibilidades cuando desarrollamos nuestros dones a través del estudio. Muchas gracias a todas por vuestra participación. Sin duda ha sido un debate bastante enriquecedor. Nos vemos en la próxima. Adiós.